Quiero presentarles en la noche de hoy a Scot Fardulis. Él es embajador en Caracas de la compañía. Es una de las personas que ha liderado la apertura de mercados internacionales para Youngevity. Y en la noche de hoy nos va a compartir sus experiencias importantes con Youngevity y nos va a dar un entrenamiento personalizado. Este es un espacio que él generosamente nos ha brindado para Colombia con el objetivo de que tengamos un entrenamiento con una de las personas que ha forjado los mercados internacionales para Youngevity, así que le vamos a dar la bienvenida. Les ruego por favor que mantengamos los micrófonos en silencio. Por alguna razón no me está dejando darle mute a todos, no sé cómo hacerlo. Solamente hay 2 micrófonos activados, el de B de Gustavo, no sé quién es B de Gustavo. Así que vamos a darle inicio a esta importante capacitación. Les ruego que nos mantengamos, por favor, en silencio. Okay, Scott, if you want to please start, I will turn off my camera so we have a better connection. Okay. Well, first of all, I want to say thank you to all of you for showing up to this leadership training tonight. I'm so thrilled to recognize so many of your names and faces. Así que bueno, el día de hoy estoy en realidad muy honrado de estar este tiempo con ustedes y estoy muy complacido de tenerlos a ustedes acá, de reconocerlos, de poder reconocer sus caras en algún momento de esta transmisión. So I am just as excited as all of you to see Colombia be extremely successful, and I want to talk with you about my opinions on what it will look like to have Colombia be a successfully growing country. Así que bueno, así como todos ustedes, yo estoy supremamente entusiasmado y fascinado de ver la operación de Colombia crecer, y quiero compartir la noche de hoy, esta noche, para mostrarles algunas apreciaciones de cómo es que yo puedo percibir que Colombia va a ser un país exitoso. So some of you are really new to Youngevity, and I recognize that some of you have already had successful results with Youngevity, and you've been here for a little while. Así que bueno, yo puedo ver que hay algunos de ustedes que son en realidad gente muy reciente ingresando a Youngevity, pero también sé que hay personas que ya llevan varios meses con nosotros y que ya han tenido algo de éxito con Youngevity. I personally believe that Colombia can be one of the most successful countries in Latin America for Youngevity. Yo en realidad creo fuertemente, con mucha convicción, que Colombia puede ser uno de los países más exitosos de las operaciones de Latinoamérica. And it will not be successful because of one person or a group of people. It's going to be successful because all of us learn how to work really, really well together and support and complement each other. Así que ese éxito no se va a deber al trabajo de una sola persona ni de un grupo de personas, sino en realidad el éxito se va a lograr si trabajamos todos juntos, unidos con un mismo objetivo y nos apoyamos unos a otros. And by the way, as we're going through tonight's conversation, if you agree with what I'm saying, I'd love to see you type the number 1 in the chat bar. So just put the number 1 in the chat bar, and I'll know that you're in agreement and supportive of what we're talking about. Y en la medida en que desarrollamos esta llamada la noche de hoy, si ustedes están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, les ruego el favor que en el chat de esta llamada pongamos el número 1. Ese número 1 nos va a indicar que ustedes están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Gracias. So I think it's really important for us to start with the basics so that we understand together what it's going to take for us to be successful. Number 1 is that
let's recall that Youngevity is already a successful company in other parts of the world, and we're looking to bring that success story and create it in Colombia. Así que para iniciar esta capacitación quiero que empecemos por los aspectos básicos. Y vamos a empezar primero, como primera medida, anotando que Youngevity ya tiene éxito en varias partes del mundo. Y lo que nosotros vamos a intentar es traer ese éxito que la compañía ya tiene a Colombia. So Youngevity is not new. It's 22 years in the making, and it's publicly traded on the stock exchange. However, the good news is that it's new in Colombia, and that means that we all have a very unique opportunity. Así que bueno, como ustedes saben, Youngevity no es una compañía nueva, es una compañía que lleva 22 años en el mercado, es una compañía que cotiza en la bolsa de valores. Eso es fabuloso, pero la gran noticia es que sí es una compañía en Colombia nueva y eso nos da grandes oportunidades. So the good news is that it's going to be super hard work to do what we're about ready to do. So you're signing up to take on a really hard project. That's the good news. La buena noticia es que esto requiere trabajo duro. La buena noticia es que es trabajo súper duro y ustedes, los que están aquí presentes, se tienen que comprometer a hacer un trabajo fuerte, constante y duro. Now, some of you are saying, that's good news. How could something that you just described as being so difficult or hard be good news? And the answer is that anytime you do something really hard, that's where you'll find the greatest reward. Así que ustedes podrán estar preguntándose, pero ¿cómo puede ser que el trabajo duro y esforzado van a ser buenas noticias? Pero sí, en realidad son buenas noticias porque el trabajo duro, lo que nos toma mucho esfuerzo, lo que nos cuesta bastante trabajo, es lo que en realidad va a darnos grandes frutos en nuestra vida. So let's be super clear. If you want the greatest possible outcome for your life, where all of your wildest dreams can come true, then you have to sign up to do something really hard. That's what me and Juliet did 8 years ago, and it was very, very worth it. Así que si ustedes quieren sacar el provecho más grande de esta oportunidad, si ustedes quieren que esos anhelos, esa abundancia, esa prosperidad llegue a sus vidas, ustedes tienen que en realidad comprometerse a hacer trabajo duro. Y en realidad eso es lo que Juliet y yo hicimos y hemos hecho durante estos últimos 8 años. Y la recompensa ha sido grande. So I'm going to describe what Youngevity looked like for us 8 years ago in the United States. And I want you to think about how similar this sounds to what you're going through right now in Colombia. And that will be more good news. Así que bueno, lo que fue para nosotros Youngevity hace 8 años, cómo esa operación que nosotros tomamos en nuestras manos hace 8 años se comportó. Y cómo eso puede ser el panorama que ustedes están viendo en Colombia en este momento. And by the way, Angela, are you recording this? Yes, this is being recorded. Good. I wanted to make sure it was recorded. That's good news. Okay, so 8 years ago, Juliet and I decided to set our sails inside of Youngevity. Now, it was not pretty at that time. We had a horrible, absolutely horrible website. You couldn't enroll anybody through the website. We had very few products. It was a very complicated business back at that time. Por favor, la persona que se llama Camilo en esta llamada, le ruego silencie su micrófono, porque no lo puedo yo silenciar desde acá por alguna razón. No, no me da la... Hold on a second. Hace 8 años, cuando Juliet y yo iniciamos este proyecto, nosotros quisimos establecer nuestras metas en ventas y fue realmente muy difícil
teníamos muy pocas herramientas, el website no funcionaba, no podíamos enrolar a nadie a través de la página, adicionalmente teníamos escasez de productos, habían muy pocos productos disponibles, así que fue un trabajo bien complejo. We did not have strong leadership. We did not have promotions or incentives. We had no coding bonus. We had no car bonus. We didn't even have CEO packs. En ese entonces, en realidad, teníamos muy poca, perdónenme, tenemos un problema con la red, no. En ese entonces teníamos un liderazgo muy bajo, no habían todavía muchas promociones en el mercado, tampoco el bono de codificación era algo que hubiese sido integrado al plan de compensación, así que eran momentos bien difíciles donde no habían muchas herramientas disponibles. So we certainly didn't sign up in Youngevity because of what already existed. We signed up in Youngevity for what we believed was possible. Scott, could you repeat that, please? Because I lost your communication for some time. Can you hear me okay now? Yes. I see you have some issues with your connection, no? My connection is I'm very seeing strong. you low connection. Okay. I have a strong connection. Hold on a second, please. Okay. Okay, so sorry, Scott. That's okay. Is this better? So could you repeat the last thing you said, please? Yes, and can you hear me okay now? Yes, better. Okay. What I was saying is that we certainly did not sign up in Youngevity because of what was available at the time. We signed up in Youngevity because we believed in what was possible over time. Así que nosotros hace 8 años nos inscribimos con Youngevity, no porque estábamos convencidos de lo que había en ese instante, sino porque estábamos absolutamente convencidos de que lo que era posible de lograr era fantástico. Some of you have heard of the famous actor Ashton Kutcher. And he used to be married to Demi Moore, and he's done a lot of movies today. And I remember seeing him in an interview, and they were saying, "Oh, you're so lucky." And he said, "Lucky? No. I used to be a janitor. I used to do roofing. And I can tell you what success is. Success looks like a lot of really hard work." Quiero llamar ahorita o abocar al actor norteamericano Ashton Kutcher. Ashton Kutcher, no sé si ustedes lo recuerdan, fue quien protagonizó la película de Steve Jobs, casado con Demi Moore. Y vi una vez una entrevista que le hicieron a él, donde le decían, oiga, usted es una persona con muchísima suerte. Y él en este momento contestó, no es suerte. Yo he hecho diversos tipos de trabajos y en realidad mi éxito se debe al trabajo duro y fuerte que he hecho. So if you agree with me, please type the number 2 in your chat bar. Type the number 2 in your chat bar if you agree with me that success always looks like a lot of really hard work. Así que si ustedes están de acuerdo conmigo en este momento, pongan en el chat el número 2 y estén de acuerdo en que el éxito es la consecuencia de trabajo duro. So let's all agree that in the beginning, Colombia Youngevity is not going to look like something perfect. We have to work really hard and build it so that it's perfect. If we want something to be great, we first have to be great ourselves. Así que bueno, el éxito en Colombia, o en este momento, Colombia puede no ser un panorama perfecto.
De nosotros depende que Colombia sea una operación perfecta. Nosotros tenemos que hacer una introspección y hacernos nosotros perfectos primero para que la operación sea realmente perfecta y exitosa. Sometimes when a new country like Colombia opens up, we're expecting for the road to already be paved. In fact, the only thing that Youngevity really does for us is it gives us amazing staff, it gives us a corporate presence, it allows for us to have legalities and the products and the compensation plan in effect, and then it's up to me and you to go out and tell our story. And the key thing is to remember, people are not signing up in Youngevity because it's perfect. They're signing up in Youngevity because they want to be partnered with you. Así que bueno, en realidad cuando una operación abre internacionalmente o cuando Youngevity abre sus operaciones en otros países, en realidad lo que nos están dando y lo que nos proveen es la legalidad del negocio. Nos están dando stocks, nos están dando presencia corporativa y nos están dando un plan de compensación disponible para todos. Pero en realidad eso es lo que la compañía nos ofrece y es nuestro trabajo como asociados hacer de esa operación un éxito. Es nuestro trabajo salir a la calle y contar nuestra historia. Y en realidad la gente no se asocia con Youngevity porque Youngevity sea perfección. Se asocia con Youngevity porque quieren hacer partners o quieren ser socios de ustedes. If you agree with that, type the number 3. Type the number 3 if you agree with what I just said. Si ustedes están de acuerdo con lo que yo acabo de decir, les ruego que pongan el número 3 en el chat. Que ustedes están de acuerdo con lo que acabo de decir. So the next point I want to make is this right here. I recognize already that some of you on this training call are not part of my personal organization. And guess what? I'm okay with that. I'm totally fine with that. I don't ever care who's on whose team. The only thing that matters is that together we're on the Youngevity team. And I'm going to support you and you're going to support me. And together we're going to win really, really big. There's no teams. We just play on the Youngevity team and we're going to use each other's strengths to win. A esta llamada hemos convocado a todo el liderazgo disponible en Colombia. Acaba de ver Scott que tenemos invitados de otras líneas de negocio y adivinen qué, eso es perfecto, eso es lo ideal, porque nosotros acá construimos Youngevity todos juntos, porque aquí lo que tenemos que hacer es sociedad y apoyarnos los unos a los otros. Aquí no hay bandos de uno ni bandos de otro. Youngevity lo construimos todos juntos. If you agree with that, type the number 4 into your chat bar. Si están de acuerdo con lo que acabo de decir, por favor pongan el número 4 en el chat. Yes. So I have a few basic rules that I put out there to everybody. And if we can all play by these rules, you will never fail. You will only win. Number 1, there's no cheating, lying, or stealing. Hay unas reglas básicas con las que yo juego y son unas reglas básicas que para nosotros son muy importantes de seguir. Siempre. La primera regla básica de nuestro juego es que no mentimos, no robamos, no hacemos nada indebido. Number 2, we only compliment each other. We speak highly about each other. Even if somebody's not on your personal team, you always speak highly of other people that are building the business. Siempre nos alentamos, no es la traducción correcta. Siempre nos halagamos los unos a los otros. Siempre decimos cosas importantes, siempre edificamos al otro, siempre decimos cosas positivas del otro, independiente de en qué línea de negocio estemos. Cualquier asociado que haga Youngevity tiene un alto reconocimiento en nuestro negocio. Number 3, we always do open meetings. We're not exclusive to the meetings. So you don't say, hey, are you on my team? If you are, you can come to the meeting. But if you're not, go do your own meeting.
When we do meetings, they're open for everybody, and we always say the same message. Nosotros siempre hacemos eventos y reuniones abiertas. Siempre invitamos a todas las personas posibles a nuestras reuniones y están abiertas para todos los asociados de Youngevity y siempre trabajamos sobre ese mismo patrón, siempre decimos, siempre vamos con la misma filosofía a estas reuniones. And the reason why we do this is because energy creates energy. La razón por la que nosotros hacemos esto es porque la energía genera más energía. And to be clear, I need you and you need me. And you need each other building in Colombia. We all need each other. So that's what I mean. Y por eso yo quiero decir es que yo te necesito a ti. Tú me necesitas a mí. En este negocio todos nos necesitamos porque todos tenemos que construir Colombia juntos. So don't create division amongst yourself. Make inclusion, not division. Siempre tenemos que crear inclusión, nunca debemos crear división entre nosotros. Yes, so when you do these big open meetings, it's not about teams. Just remember, we're always playing on the same team. The team is Youngevity. Así que siempre tengan en cuenta, siempre que hagamos eventos, reuniones, deben ser reuniones abiertas. So I just made 3 more points Tengan for en you. cuenta que todos somos parte de So I just made three points around the rules of engagement. If you agree with the rules of engagement that I just shared with you, please type the number 5 in your chat bar. Número 5. Si todos están de acuerdo con las reglas de compromiso que acabamos de hacer, la 1, la 2 y la 3, pongan 5 en el chat, por favor. Okay, so what I'd like to do with the rest of our time here is I'd like to field questions. So if you have questions, I'd like for you to ask those, and together, Angela and I will answer your questions. Lo que nos queda de este tiempo, yo quisiera escucharlos. Si tienen, por favor, preguntas, les rogamos que las digiten en el chat y inmediatamente vamos a empezar a contestar una a una. So you can type your questions in the chat bar. Por favor, hagan sus consultas, sus preguntas en el chat. And while you're thinking of your questions and you're writing your questions down, I'm going to make a couple of other points. Listen, we all want to win big in Latin America and Colombia. And in order to win really big in Colombia, then we've got to be smart. We've got to play well together. Así que bueno, mientras ustedes piensan sus preguntas, en este momento quiero recordarles que todos los que estamos acá presentes queremos ganar en grande en Colombia. Todos queremos obtener grandes beneficios de la operación en Colombia. Así que para que esto se dé, tenemos que jugar muy bien y tenemos que ser muy inteligentes. Los invito a que hagan sus consultas, sus preguntas, por favor, cualquier cosa, aprovechen este momento de aprender del mejor de Scot Fardulis, hagan sus consultas. So there's plenty of people in Colombia, and we don't have to worry about whether or not your business can grow. Let me share with you what's most important. The important thing for you to do is simply find 4 people that want to change the quality of their life that live inside of Colombia. Just 4. And we're going to teach those 4 to get 4, who get 4, who get 4, who get 4. And if you do that 5 times, you'll have about 1,400 people in your organization from just your 4. So you're going to work as hard as you can to just find 4. That's it. Mientras ustedes van pensando sus preguntas para el chat, una de las cosas importantes que tenemos que empezar a trabajar es, para poder crecer en realidad en grande, es encontrar nuestras 4 personas a las cuales
o quienes quieran en realidad una calidad de vida, su vida superior en Colombia. Y enseñar a esas 4 personas a que cada uno traiga sus 4 y así sucesivamente. Si ustedes se enfocan en eso y lo hacen con dedicación y disciplina, en menos de lo que esperan, van a tener su organización con 400 personas. Esto es algo muy importante que debemos empezar a hacer de inmediato. So, Angela, I'm reading some of the questions in Spanish. I think I understand them. You know, thank you to everybody. Thanks for the questions. And somebody says, when are we looking to do an event in Colombia? Is that the last question that I'm reading? Did I translate that correctly? When are we looking to do an event in Colombia? Yes. Okay, so tell everybody I'm going to address that question. Así que bueno, vamos a contestar la pregunta que nos envía Peter Pan, que no sé quién es Peter Pan, pero bueno, Peter Pan nos dice, ¿cuándo vamos a tener un evento o cuándo vas a estar en Colombia? See, aren't you impressed, Angela? I'm able to understand some of my Spanish by reading. Isn't that great? Ay, no, muy bueno español. Bueno, nuestro Peter Pan es Pedro Pablo Burgos Sierra, mi primo lejano. Pedro Pablo, ¿cómo estás? Un abrazo gigante. Okay, so Pedro is the one who is asking. Okay, very good. So Angela and I have been talking about the right time to do an event, and here's what I'm thinking. Right now, we have Team Challenge that is happening all over the world. And I so wish for every one of you, 100% of you should be participating in Team Challenge right now. And if you forgot or didn't register, I'll see if I can pull some strings and get you into Team Challenge if you'll do it today, like organize your team. I'll see what I can do, but it's been closed off, and we're going to build an event in Colombia based on the results you have from Team Challenge. Así que bueno, dice Scott que hemos estado hablando de la mejor, del mejor momento, del momento más oportuno de hacer un evento en Colombia. Y en desarrollo del Team Challenge, que se está desarrollando ahorita a nivel mundial en la compañía, Scott tiene la gran idea de que dependiendo de los resultados de ese Team Challenge, él podría estar evaluando venir a Colombia. Ahora, las inscripciones del Team Challenge ya se acabaron, pero Scott nos acaba de decir algo increíble, y es que si el día de hoy los aquí presentes no han hecho parte de un equipo, por favor que nos envíen toda la información y traten de hacer la inscripción hoy mismo para que alcancen a entrar dentro del concurso. Por favor, háganlo porque esta es una oportunidad y Scott mueve sus influencias para que nos dejen entrar como cosa especial al Team Challenge. So my wish for all of you is that you would not just be on Team Challenge, either captain a team or be on a team that somebody else is captaining. But either way, your business will grow a lot faster and it'll be a lot more exciting if you're participating in Team Challenge. Si ustedes no hacen parte de un equipo todavía, anímense a ser capitán de un equipo o anímense a unirse a un equipo que ya esté hecho. Háganlo porque de esta manera su organización y su negocio va a crecer de una manera muy innovadora, entretenida, va a ser súper divertido y este tipo de concursos da un crecimiento muy importante. Así que háganlo, por favor. So here's my question for all of you. If I told you that sometime in November, mid to late November, before the Thanksgiving holiday in the US, which is at the end of November, do you think that with Team Challenge running all through October, do you think that if I flew to Bogota, Colombia, and I took my time to come there for 2 days, could you put 100 people in a room for me to share the Youngevity story and to train all of your people? Could you put 100 people in a room if I committed to come down and work with you and train you in the month of November? That's my question for you. Así que bueno, Scott les tiene una pregunta. En desarrollo del Team Challenge o del desafío en equipo, ¿ustedes pensarían que si trabajan en octubre
con base en ese concurso y hacen lo que tengan que hacer en octubre, ¿ustedes creen que Scot podría venir a mediados de noviembre, antes de las festividades de Acción de Gracias en los Estados Unidos, que es al final del mes? ¿Ustedes creen que lograrían tener un equipo de al menos 100 personas en un hotel o en un espacio de Bogotá para que él venga y dé un entrenamiento de alto impacto para este grupo selecto 2 días en la ciudad de Bogotá? ¿Ustedes creen que lo podemos lograr, reunir 100 personas para poder desarrollar este evento a mediados de noviembre? So if that would be exciting to you and you'd like to see that happen and support it, please type the number 6 in your chat bar. Si ustedes consideran que podemos lograr esta meta de tener 6 personas, de tener 100 personas, por favor digiten el número 6 en este chat. 100 personas es una convocatoria en realidad bastante fácil de obtener con este equipo maravilloso. Yo estoy absolutamente segura. Y tener a Scot en Colombia sería una bendición inmensa para nosotros porque es una persona en realidad inspiradora, llena de éxito, que nos puede enseñar un montón. So what we'll do is we'll see how you do in the month of October. And if you all are super excited and you're building the company and you're doing your best with Team Challenge, then I will recognize you and I will reward you for that by making a trip down personally to Bogota. And we'll do a full day of training so that we can build up your new people and show them how to be wildly successful developing their longevity business. Así que si ustedes se comprometen conmigo, hacen su trabajo con mucho enfoque en el mes de octubre y desarrollamos todo nuestro potencial y tomamos ventaja del Team Challenge, yo los voy a compensar con ustedes de la mejor forma, viajando a Bogotá y destinando 2 días para hacer un entrenamiento intenso, donde yo les puedo enseñar cómo hacer de Youngevity un negocio muy exitoso para todos. Ooh, I like that. Somebody's really excited about that. They typed a whole row of 6s. That's awesome. Fernando Rosso. Fernando, que le encanta ese número, esa cantidad de 6s que pusiste en el chat. Maravilloso. Well, this is great. And that's all in a response to Peter Pan about when we're looking at doing an event in Colombia. Así que bueno, esa es la respuesta a nuestro Peter Pan o Pedro Pablo con relación a su pregunta de cuándo podríamos hacer un evento en Colombia. Yep. And when I come down there, we'll recognize people for Team Challenge. We'll recognize people for rank advancement. We'll recognize people for activity. We're going to just have a blast pouring out all kinds of fun and success and recognition and absolute rock solid business building training for everyone that they will feel like they went to a convention. It'll be that good. Así que bueno, en noviembre, cuando hagamos nuestro maravilloso evento, después de ver las actividades de octubre, vamos a hacer en este evento reconocimientos muy importantes por su desempeño en el Team Challenge, reconocimientos por sus avances de rango, reconocimientos a todo el mundo que haya hecho actividad importante en este negocio y lo mejor aún, vamos a dar un entrenamiento intensivo para crear un negocio que perdure sobre una base sólida de roca. So this is how simple this will get. You just do your best all through the month of October, building up the company, telling the story, succeeding in Team Challenge. And when I come there, all you need to do is put your people in the seats and I will do all the work for you. I'll do all the work for you. You just put bodies in chairs. Así que bueno, ustedes qué es lo que tienen que hacer, trabajar duro en el mes de octubre, hacer todo lo que tengan que hacer, tener la mejor actitud, disposición para hacer el negocio en grande en octubre. ¿Y qué voy a hacer yo por ustedes? En noviembre lo único que necesito es que ustedes pongan a su equipo en
en esas sillas, en ese evento en Bogotá, y yo voy a hacer, en ese instante voy a hacer yo el trabajo por ustedes, y yo voy a enseñarle a esa gente cómo hacer las cosas en Youngevity. So here's something else that's really exciting that you all have right in Colombia. And regardless of whether this person is in your upline or crossline, that's not the point. The point is this story happened in your backyard in Colombia, and you've just got to tell the story. So here's the story. We had 3 people at our international convention 2 weeks ago in San Diego that received the very prestigious Rising Star Award. And of all the people around the world that won or received the Rising Star Award, one of your friends, one of your companions, one of your business associates, Mr. Alex Ramirez, and his wife, Janet, they are the first recipients in Colombia to receive the Rising Star Award. I think that's huge. And it's so exciting that if you're thrilled to know that that's already happened in Colombia, please type a whole bunch of 7s in your chat bar right now. Así que bueno, aquí hay algo muy importante que yo quiero resaltar, y es que en la última convención que ya acaba de pasar en el mes de septiembre, de todo el universo de asociados de Youngevity en el mundo, se recibieron 3 asociados recibieron el prestigioso galardón del Rising Star, que es el galardón a la estrella naciente. Y la buena noticia para todos ustedes es que un compañero de ustedes, un líder colombiano, un amigo suyo, el señor Alex Ramírez y su esposa Janet, recibieron este galardón. Así que tengan todos en cuenta que cosas grandiosas ya están pasando en Colombia y tenemos que multiplicar eso y seguir adelante con eso. Así que esto es un tema muy importante que quiero que todos lo tengan en cuenta. We have more questions, Scott. I am ready. Okay, vamos a ver las otras preguntas que nos han hecho. Ana Amelia and Fernando, they are asking, how do we find leadership or leaders? How do we find leaders? Leaders don't already exist. Leaders are developed, and we are going to develop new leaders together. Los líderes no se encuentran en cualquier parte, en realidad. Los líderes se desarrollan y es nuestro trabajo desarrollar ese liderazgo y desarrollar esos líderes juntos. Es un trabajo que juntos podemos hacer. And by the way, I didn't see anybody respond. So publicly, help me congratulate and recognize our very first rising stars, Alex and Janet, by typing 7s in your chat bar. Let them know that you love them, that you're excited for them, and that's just great news. It's part of your story in Colombia. Sí, así que perdónenme que me comí un pedazo de la traducción, sorry. Mucha emoción. Todos, por favor, si están de acuerdo con Scott en que deben felicitar, reconocer, edificar a Alex y a Janet por haberse ganado ese importante galardón de Rising Star, por favor, tipen 7 en este chat. There we go. Yeah, congratulations, guys. That's a really big deal. And I just want you to know how excited we are. We can't wait for the next people to be rising stars or Circle of Honor recipients. There's so much recognition to be done, and you guys are going to have tons of it. Esto hace parte de nuestra historia, esto hace parte de la historia de nuestro inicio en Colombia, y todavía falta mucho por lograr. Nos faltan círculos de honor, nos faltan una serie de reconocimientos y todo está empezando. Dice Scott que está muy, muy complacido y entusiasmado de que esto haya sucedido en nuestro país, por eso es que él quiere destacar este reconocimiento a esta pareja de éxito. So let me be clear about the former question about, how do we find leaders? I don't think about, wow, who can I go talk to that's a leader? I just look to develop leaders. Sometimes you think about going out and finding a
a polished person already with a nice shirt, or they're already successful. That's fine. But sometimes those people are high maintenance and they have a lot of demands and they want everything for nothing and they think they're entitled. That's really hard. I say choose your heart. I'd rather just go find somebody that has a dream and a heart. And let's marry the dream with some heart and some compassion, and let's mold those people into the ultimate Youngevity distributors. Excelente. Para complementar la pregunta de Fernando Rosso de cómo descubrir líderes, en realidad uno puede pensar, bueno, yo a quién voy a hablarle de mi negocio, a quién acudo, y muchas veces buscamos gente que ya de pronto tiene experiencia, éxito en otras redes, de pronto usted busca cierto tipo o cierto perfil de persona que de pronto en realidad ya tiene cierto bagaje y tiene ciertas demandas o ciertas exigencias para con la organización. Dice Scott que su estrategia siempre ha sido buscar gente que tenga el corazón, que tenga los sueños, que tenga la pasión. De ahí, de esas personas, es de donde se pueden desarrollar verdaderos líderes. Más que buscar un perfil específico, miremos corazones, pasiones, sueños y desarrollemos a esas personas que en realidad pueden llegar a ser unos verdaderos distribuidores exitosos en nuestro negocio. Does that make sense, everybody? The people that asked that question, does that response make sense and is it acceptable? Fernando, ¿eso tiene sentido para ti? ¿Respondió tu pregunta Scott? ¿Les hace sentido lo que él acaba de decir? Yeah, totally, he's saying. Okay, and are there any other questions right now that I could answer for you, for anybody? William Cortez, he's asking, Scott, when do you start to see considerable results in the company? Do that we are working, but it has been a little bit difficult to make people enter the business. Yeah, that's a great question, by the way. Gran pregunta, William Cortez. So here's what I have to say about that. When you first start, you've got 90 days from the time you begin to where you see your crop harvest. You've got to plant the seeds, then you've got to water the seeds, you've got to fertilize the ground, and then it takes time for seeds to propagate and start to germinate. You don't put an apple seed in the ground today and tomorrow, boom, there's a big apple tree that's bearing all this fruit where you can pick an apple off and eat it. No, it takes time. And I want you to know that your business and Youngevity will take time as well. So don't expect to come in here and in 30 days, all of a sudden you have this extraordinary business. Whatever you do today will be harvested in 90 days. Así que bueno, tenemos la regla o la teoría de los 90 días. Como cualquier otro emprendimiento, hay que sembrar las semillas, hay que preparar el terreno, hay que fertilizar el terreno y después tú ves la germinación y finalmente ves la cosecha. En realidad es una mala percepción pensar que en un negocio como estos usted va a trabajar 15 o 30 días y ya va a ver unos resultados extraordinarios. Trabajar en redes de mercadeo toma tiempo y hay que trabajar constantemente y en realidad los primeros frutos de su trabajo se van a ver 90 días después del inicio. If you agree with that and you're okay with that, type the number 8 in your chat bar. Si ustedes están de acuerdo con lo que yo acabo de decir, por favor pongan el número 8 en el chat. Yep. It's like a marriage. You know, you don't get married and expect that 90 days later you have a proven great marriage. It takes time to have a great marriage. Es como el matrimonio. El matrimonio es una unión que se cultiva y toma tiempo tener un buen matrimonio. No es que te cases y al mes tú ya tienes la vida perfecta en tu matrimonio. Toma tiempo madurar la relación. The worst mistake
we can ever make as professional network marketers is to over-promise and under-deliver. That is one of the biggest mistakes you can make as a professional network marketer. El peor error que un network marketer puede cometer es sobre ofrecer o ofrecer lo que no es. Ese es uno de los errores más comunes en esta industria. So let's remember, we are entrepreneurs. It means that we build a company from scratch. That's what we're doing, is we're building a company from scratch. There is no business owner in any company, in any country, that expects to build a business today and get paid tomorrow. But unfortunately, we make these crazy promises that are simply not true. And for some reason, we give people the expectation that we're going to get wealthy in one day or 1 week or 1 month. That's not the case. But it is worth it to put in the effort, because months down the road from now, you can have something that's impossible to find anyplace else. Así que bueno, todos acá tenemos que hacer la conciencia de que somos empresarios y estamos en este momento haciendo una compañía desde el inicio, desde lo básico, desde el principio. Así que ningún empresario, ni en Colombia, ni en ninguna parte del mundo, puede tener el convencimiento loco de que se va a enriquecer en poco tiempo. Esto es algo que toma tiempo y jamás podemos vender la idea de que nuestro negocio va a enriquecer a las personas de un momento a otro. Lo que sí podemos vender con toda la seguridad y con toda la convicción es que vale la pena trabajar en esto. No porque nos vamos a enriquecer de un día para otro, sino porque los frutos de nuestro trabajo continuo y constante van a ser recompensados a los meses de haber iniciado. Does that philosophy or mindset make sense to everybody? And are we clear? If it makes sense and you're clear, please type the number 9 in your chat bar. Quiero que todos me digan si esto tiene sentido para ustedes, si ustedes tienen este pensamiento como yo lo estoy tratando de transmitir. Por favor, pongan el número 9 en su chat. Angela, I think we're set. We have some extraordinary people on here that are not afraid to roll up their sleeves and get busy and do some hard work. Always remember, my friends, the only thing that people want is to follow somebody with conviction. The path doesn't have to be perfectly paved. They'll even help you bushwhack and chop things down to make it smoother, as long as they know that they're following that has belief and Juan conviction. Giraldo, ¿puedes por favor silenciar tu micrófono? Juan Giraldo, por favor, silenciar el micrófono. Gracias. Así que me acaba de decir Scott que con lo que está viendo se siente súper complacido, satisfecho porque lo que está viendo es un grupo de gente comprometida que tiene un pensamiento que va acorde con lo que Scott quiere transmitir, un grupo de gente que sabe que el trabajo duro se requiere, y tengan muy en cuenta que en este tipo de negocios uno sigue a la gente que tiene la convicción correcta. No, el camino no puede estar pavimentado, el camino no puede ser una autopista perfecta. Van a haber altibajos, van a haber cosas, pero en el camino vamos suavizando las condiciones para lograr el éxito. So imagine what we will look like together as a team, a Youngevity team, a strong team, in 30 and 60 and 90 days, if we all lock arms with each other and we play well together in the same sandbox. Imagine where your business would be in 30, 60, and 90 days when we come together each week on Monday nights. I want you to go tell your team how powerful these calls are, and you get them on here so we can train together so we work well together. Así que imagínense, por favor, y visualícense
si todos juntos seguimos trabajando en equipo y visualicen su negocio, si seguimos en esta misma onda de trabajar juntos, ¿cómo va a estar su negocio en 30 días, en 60 días, en 90 días? Si lo hacemos bien, si lo hacemos con inteligencia, imagínense a dónde podemos hacer llegar el negocio. Si ustedes van y le dicen a su equipo que vamos a estar reunidos en este entrenamiento de alto impacto todos los lunes a esta hora, imagínense cómo podemos estar en 30, en 60 y 90 días, a qué nivel vamos a llevar nuestro negocio. So I'm going to close out with a system that I use to build my business. Are you ready? Así que bueno, voy a cerrar esta llamada de hoy, este entrenamiento de hoy, con unos tips de cómo, del sistema que yo utilizo para hacer mi negocio. So if you're excited to hear what I have to say about a very simple, duplicable system that you can all do, please type the number 10 in your chat bar. Si ustedes están de acuerdo con que están entusiasmados en escuchar un sistema fácil y duplicable, por favor digiten el número 10 en el chat. I don't see enough 10s yet. I don't think anybody's excited enough. I got to see some more 10s. Creo que no hay mucho entusiasmo porque no veo suficientes 10s en este chat. All right, good. This is awesome, guys. So this is very simple. You're going to love this. This is what I call the 4-story format. Esto es lo que yo llamo, esto es un sistema muy simple y eso es lo que yo llamo el formato, el formato de las 4 historias. By the way, Angela, if I could just say so myself, that was fantastic Spanish right there. Very, very well done. Me está felicitando por mi español, Scott. Thank you, Scott. My pleasure, yes. So, the story number 1. So when I engage in a conversation, in my mind, a successful conversation involves 4 stories. Así que bueno, en mi mente, yo, el compromiso de ese acercamiento, de ese 1 a 1, contiene 4 historias. Yep. So story number 1 is their story. The first story that's told is their story. So when I start a conversation, I say, hey, tell me your short story. Always preface it with short story. You don't want the 30-minute story. Just tell me your personal short story. Así que bueno, lo primero que yo hago es decirle a la gente, este es el formato de las 4 historias. La primera historia es la historia de ellos, de mi prospecto. La primera historia es su historia y lo primero que yo le digo a la gente es, bueno, cuénteme resúmame su historia, cuénteme su historia corta. No queremos una historia de 30 minutos, queremos una historia corta. The reason why you start with their story is because you should never say anything about yourself or Youngevity until you know what their successes, their challenges, or their dreams or desires are. Once you know that, now you can travel a very specific path, and I'll lead you to story number 2. Así que la primera regla es que nos cuenten su historia, porque nosotros nunca debemos decir nada acerca de nosotros ni acerca de Youngevity hasta que no los escuchemos a ellos primero. Siempre tenemos que saber primero cuáles son sus sueños, cuáles son sus retos, cuáles son sus deseos, cuáles son sus dificultades. Eso es lo primero que tenemos que escuchar. So story number 1 is their story. Story number 2 is your story. And when you tell your story, also keep it short and make your story relatable to the story they told you. Make it relatable. Así que bueno, la historia número 1 es la de ellos. Ahora, la historia número 2 es mi historia. Es la historia de cada uno de ustedes. También tienen que hacer esta historia corta, simple, pero lo más importante es que tienen que hacer su historia relacionable con la historia de ellos, que hayan puntos en común con la de ellos. Now,
when you've told your story and it's relatable to their story, their feeling is, oh, wow, you understand what I'm going through and you can relate because you've been through similar things yourself. That gives people hope that you just might be the leader they've been looking for. Así que cuando usted escucha la historia de ellos y usted cuenta su historia donde usted relaciona aspectos y cosas con lo que ellos están viviendo, estas personas se sienten identificadas, se sienten relacionadas. Además tienen esa esperanza de que usted es ese líder que esta persona ha estado buscando y hacen conexión. That's right. Now you can tell story number 3. And story number 3 is also, these are all short stories. So number 3 is also short. This is when you tell the company story. You're going to now tell the Youngevity story. Así que, habiendo dicho eso, ahora usted puede decir la historia número 3. Todas estas historias son cortas, historias cortas. Ahora sí, la historia número 3 es la historia de la compañía. Tell Paulo that I love his hammock. That you love what? I love his hammock. He's swinging in a hammock. His head's on a pillow. Paulo Espitia. Scott dice que le encanta tu hamaca, que quisiera una de esas. Okay. Yes. Okay, so now you've told them the Youngevity story, which means now they know about Dr. Wallach. Now they know that we're publicly traded, that we've been in business for 22 years, and that we have some of the very best nutritional-based products on the planet. That's part of what you're telling in the Youngevity story. Así que bueno, en la historia número 3, que es la industria, la historia de la compañía, ustedes hablan del Dr. Wallach, transmiten lo que el Dr. Wallach representa, cuentan que la compañía lleva 22 años en el mercado, cuentan además que es una compañía financieramente sólida que cotiza en la bolsa de Nueva York, y también cuentan de una manera breve y corta que tenemos los mejores productos nutricionales del planeta. And you need to express why the Youngevity story is so important to you and what difference has it made in your life. You need to talk about that as well in the Youngevity story. Y en esta parte de la historia ustedes también tienen que contar por qué esta historia de Youngevity es importante para ustedes. ¿Qué impacto tuvo Youngevity en sus vidas? ¿Y cómo ha afectado a ustedes el ser parte de Youngevity? And that leads us to story number 4, short story number 4. Y eso nos deja en la historia corta número 4. And this is the story about you together. This is our story. So when you tell the story about partnering with another person, it looks something like this. I might say, Angela, everything we've talked about so far is so exciting. Angela, can you imagine if you and I were to put our thoughts and our actions together, how amazing it would be to partner together and build this story together. I just know we could do really big things together, and I would love to support and assist you and partner together on this exciting mission. I'm already having an amazing experience. I've already had amazing results using our products and sharing this story, and things are going so well. I'm inviting you to team up with me and partner with me. Would you like to do that? And I ask you a question. Would you like to do that with me? Así que bueno, la historia número 4 es nuestra historia. Es la historia que usted va a desarrollar con esta nueva persona. Y en realidad es la historia de éxito que juntos van a construir. Entonces, Scott diría algo como, Ángela, me encantó escucharte. Podemos empezar a hacer algo importante juntos. Imagínate cómo sería de fabuloso que trabajáramos juntos. Yo estaría absolutamente feliz de poder apoyarte. Ya he tenido unos resultados espectaculares personalmente con los productos
y he tenido resultados financieros increíbles. Me gustaría que tú hicieras parte de esta experiencia. Me encantaría que te asociaras con nosotros. So, my friends, that's the 4-story format. And if you'll follow that little system, it's very simple. Just memorize the stories, go through those with people you're talking to, and real quickly, you will identify people that are looking for leadership. You're not looking to find leaders. You're looking to find people looking for leaders. And if you keep it in that perspective, pretty soon, you'll be duplicating leader after leader after leader. And that's what you want on your team. Así que bueno, este es un sistema de estas 4 historias, lo pueden ensayar cuantas veces quieran, es un formato muy simple, pero es muy exitoso, simplemente es cuestión de que vayamos perfeccionando estas historias y vayamos haciéndolo cada vez mejor. Es un sistema que nos permite identificar y encontrar a ese liderazgo, porque en realidad no tenemos que salir a buscar líderes hechos, sino tenemos que salir a buscar esas personas con esa pasión, con esas creencias y esas personas que están buscando a quién seguir o están buscando a seguir a un líder. Así que este es un sistema simple, duplicable y que es bastante exitoso. So if you found this training helpful, inspiring, insightful, and encouraging, please type the number 11 in your chat bar. Si ustedes consideran que este entrenamiento ha sido útil para ustedes, ha sido bueno, ha sido de provecho, por favor escriban el número 11 en el chat. So I just want to thank all of you very much for joining me tonight. This is the first of many trainings to come. We're going to meet each week on Monday evening at this time, and we're going to grow together, and we're going to do extraordinary things together. So plan on that, bet on that. It's going to happen, but you've got to stay the course. You cannot give up early. You've got to stay the course. It's just going to take time, but I can promise you it will be worth it. The hard work will pay off. We just have to do it together. Así que bueno, este es el inicio de muchos entrenamientos por venir. Vamos a estar conectados aquí cada semana, les estaremos avisando. En realidad lo tenemos que hacer juntos. Espero que sigan con entusiasmo, con mucha dedicación. Esto no es para los que se rinden fácil, pero les prometo que si trabajamos duro y trabajamos juntos, va a valer toda la pena del mundo porque los resultados se van a ver. Lo vamos a construir juntos y lo vamos a hacer en equipo. So this training has been recorded for your use. If you've got team members that were not able to make it on here, it's okay. We recorded the whole thing, and I'd encourage you to get with your leaders, your upline, whoever you need to share this information and make it a valuable tool. I think anybody who hears this information will be highly blessed. Así que bueno, vamos a hacer de este entrenamiento algo que ustedes puedan sacarle provecho. Vamos a ver cómo lo puedan compartir con sus downlines, porque en realidad considera Scott que este entrenamiento es algo que puede ser de mucha utilidad para cualquier persona que lo escuche, muy inspirador y bueno para todos. And Angela, I want to give a huge thanks to you. I know it's hard to talk about yourself when you're translating about you, but please do, and tell people that you're humbled to pass on the translation. But the bottom line is you're an exceptional communicator, and you're a great country manager, and it's an extreme privilege to be teaming up with you to bring this training to everybody. And I thank you from the bottom of my heart for being a phenomenal translator of this good news. Bueno, Scott me está echando flores. Él dice que no es fácil hablar de uno mismo cuando uno está traduciendo, pero me está diciendo que muchas gracias, que sabe que hago un extraordinario trabajo traduciendo. Este tipo de traducciones no son fáciles, ya sabemos, y me agradece con todo su corazón la traducción. Thank you, Scott, for your words.
Always my pleasure, Angela, and thank you again for organizing this call. I look forward to communicating with all of you throughout the week. Once again, you have the recording, and let's go build big in Team Challenge. Get registered and participate in Team Challenge so that we can have a phenomenal event in Bogota in the month of November, okay? Let's all go earn it, and let's work hard, and let's pull it off, because that will be a phenomenal event that you will never forget. I'll bring my very best to you. Así que bueno, todos enfocados, concentrados para hacer de octubre un mes extraordinario. Los invita a todos que hagan parte del Team Challenge y hagamos que el evento que va a desarrollar Scott en el mes de noviembre sea todo un éxito, y se compromete con cada uno de ustedes para que ese evento en noviembre sea todo un éxito, y él va a traer lo mejor de él para ustedes en noviembre. Así que hagámosle. Felicitaciones a todos por estar acá. Buenas noches, todos mis amigos.